Darles la bienvenida a la Fundación Ortega Marañón, a los que vienen al acto cultural también especialmente, decirles que el sentido que esto tiene es, estamos celebrando y hoy finalizamos el Seminario de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos que comenzamos en el día de ayer. Es un seminario de carácter internacional, muy especialmente dedicado con profesores y participantes del entorno latinoamericano, y hemos tenido un ciclo de conferencias realmente muy importante. Una de ellas, la lección Jace Drain, al cargo del profesor Viesca, de la Universidad Autónoma de México y también de la doctora Ramos, que han participado durante la tarde de hoy. Es habitual en el Seminario Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos que finalicemos el acto con un acto de carácter cultural. Esta es la razón de que estemos aquí y luego procederemos al acto de clausura de este seminario. El acto cultural es de diferentes maneras a lo largo de las 16 ediciones de este seminario. Y esta la tienen ustedes ahí en la pantalla, detrás de mí, que tiene que ver con un hecho que relaciona la biomedicina, la tuberculosis, la ética y los derechos humanos están vinculados a la literatura, en este caso, y muy especialmente a la música. Algunos se preguntarán, ¿dónde está el hilo conductor? Pues ese se lo dejo a ustedes para que lo descubran a lo largo de la exposición. Agradecer de manera muy especial a quienes lo hacen posible, de la Universidad de Burgos, alumnos de la Facultad de Medicina, de esta misma casa, que de manera voluntaria preparan habitualmente actividades como esta, para compartir con ustedes lo que significa el mundo de la cultura dentro de la ciudadanía. Como decíamos hace un rato, es la ciudadanía la que elabora una actividad que le encanta, le mueve anímicamente, que es la música, la literatura y en este caso también la salud. La relación ya se la dejo a ustedes para que encuentren al final y lo podamos comentar, a ver el significado y a ver qué les parece. Así que sin más, yo les reitero mi agradecimiento por su presencia y digamos que empiece el acto cultural. No el espectáculo, sino el acto cultural. Adelante. Escucha esto. La Organización Mundial de la Salud persigue la completa erradicación de la tuberculosis para el año 2030. ¿Erradicación de la enfermedad? Venga, por favor, ¿eso es imposible? ¿Imposible? ¿Es que no crees que la ciencia pueda acabar con la enfermedad? Pues no, no lo creo. La enfermedad es condición humana y social. Nadie puede burlar nuestro destino, ni siquiera tu querida ciencia. Mira, gracias a la ciencia, se sabe que la tuberculosis es una enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculosis descubierto por Koch. Gracias a la microscopía digital podemos observar esta bacteria teñida de rosa. Por lo que gracias a la ciencia y a la técnica podemos contemplar lo invisible y explicar las causas de una enfermedad para salvar vidas. Sí, que todo eso está muy bien, pero a ver, es una realidad que la ciencia tiende a ensalzar sus logros y se olvida de que las enfermedades y males humanos vienen y van al margen suyo. Sí, claro, gracias a la ciencia puedes desvelar el secreto de la tuberculosis, una bacteria, y romper así con la magia del mal de amores. Gracias a la ciencia puedes explicar racionalmente una enfermedad, pero no puedes erradicarla, porque es nuestro lado nocturno más profundo que inspira nuestra creatividad al hacernos conscientes de nuestro verdadero ser.
Te estoy diciendo que los nuevos datos de la OMS revelan que solo una pequeña proporción de la población enfermará de tuberculosis. ¿No te parece este un gran avance científico? ¿Cómo puedes decir que la enfermedad es romanticismo? Te digo que la enfermedad es romántica porque nace con nosotros, en nuestro cuerpo y en nuestra alma. La historia del hombre será siempre una historia de la enfermedad, será siempre una historia del mal de amores. En una de las ciudades más románticas de Europa, París. Allá por el año 1848, la enfermedad, la tuberculosis, es protagonista de una de las historias de amor más vanguardistas de la época. Estamos hablando, se trata de La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas hijo, y que Verdi llevará a la ópera en 1853 con La Traviata. El padecimiento, el sufrimiento, la enfermedad, la nostalgia, la melancolía, la tristeza, todos estos se van a convertir en los ideales perfectos del romanticismo. Y es que el romanticismo es un movimiento que surge a finales del siglo XVIII, en Alemania y en Inglaterra, y cuyo ilustre padre es Goethe. El romántico va a ensalzar los sentimientos, va a enarbolar la emoción, y va a rechazar completamente una época clásica. Va a abandonar ese objetivismo para abrazar el subjetivismo. Y va a abandonar el juicio racional. El romántico, en este momento, va a buscar ese yo íntimo, esa conciencia profunda de uno mismo, ese sujeto, ese yo, y va a buscar un más allá, va a enfrentarse a su trágico destino final de muerte. El romántico va a buscar un más allá en el sueño, la fantasía, la naturaleza, lo exótico, y nos va a decir ese yo íntimo. Y no les vamos a contar aquí un cuento, una quimera, un mito. Hoy les presentamos, como diría Alejandro Dumas, un testimonio. Y es que, piensen bien, esto significa que es cierto que existe en nosotros un yo profundo que se enfrenta a la muerte. Marañón decía que existen dos caminos de verdad, la ciencia y el arte. Está claro que en esta ocasión caminaremos por el camino del arte.
del mal de amores a la peste blanca. Y es que la tuberculosis, la tisis o mal de amores, Arnau de Villanova, un médico de la época medieval, en su Tractatus de amor heroico, establece cuáles son los signos de ese amor no correspondido. Y habla de signos como la pérdida de sueño, los trastornos del sueño, la pérdida del peso, habla de la delgadez, de la fragilidad y sobre todo habla de la melancolía, de una situación de duelo, donde el paciente tísico, ese que tiene un mal de amores, rumiaba en esa soledad melancólica que le lleva al concepto de la tristeza, de la nostalgia y de lo melancólico. Digamos que en la Edad Media la tisis se concebía como un mal de amores, no se sabía de qué enfermedad estábamos hablando, no se sabía esos síntomas a qué correspondían, cómo se coge esa enfermedad, se contagia por el aire, por el contacto, ¿qué es lo que está pasando? Pues hay una respuesta a todo esto y es una respuesta en el color. Fíjense en el cuadro a continuación, donde la enfermedad dejaba a las pacientes blancas, de una palidez albastrina, esa sensación de cuerpo enfermizo. Este color de palidez era característico del mal de amores. Aquella persona que estaba pálida es que padecía de mal de amores. Todavía no de tuberculosis, porque no se conocía. A esa palidez, con el color, se da contestación o se da respuesta a cómo se contagiaba o de qué enfermedad estábamos hablando. Y el verde se relaciona con la melancolía. Fíjense en este cuadro de la pintura holandesa, serio, verde, tristón. Era una manera de expresar que estas personas sufrían de mal de amores. Pero claro, al margen del color, era necesario buscar una explicación a todo esto. Pero esta enfermedad, ¿de dónde viene? Se pensaba que, era correspondiente a las vírgenes entre 14 y 24 años, en edad casadera, o se hablaba de aquellas personas que probablemente tenían un estado muy triste, de melancolía, y así lo explican varios autores, varios médicos, entre ellos Hipócrates. Y nos llegamos a plantear, entonces, esto de la melancolía, ¿qué es? Hipócrates lo define así, es una suma de miedo más tristeza. Erasistro dice que no es exactamente así, que hay que diferenciar entre el melancólico, lo que es la tristeza, lo que es esa sensación de nostalgia y de angustia, de soledad con uno mismo, una idea por otro lado muy romántica. Hay que distinguirla del eros, Cupido. Una cosa es tener y padecer mal de amores y otra cosa es que la bilis negra te haga ser un gruñón, un melancólico, una persona misántropo, aislado de la sociedad y que no se relaciona. Pero muy curioso cuando Constantino el Africano plantea que, esto de la melancolía que trae el mal de amores son más bien una serie de fluvios que están ahí y que lo que hacen es viajar a través de la tristeza y el temor al cerebro, al alma, allí se corrompen y se genera una serie de vapores miasmáticos, contagiosos, y que no era bueno ir a las iglesias porque la gente solía recogerse, la gente melancólica, en las iglesias, y que claro, estos vapores miasmáticos podían contagiar, así que muchísimo cuidado con acudir a determinados lugares donde podíamos encontrar personas tristes o nostálgicas. Lo curioso de todo esto es que estamos ante una enfermedad misteriosa, enigmática. Estamos en un momento en el que la medicina carece de tecnología completamente. Y entonces buscamos ese cuento, ese enigma, ese misterio en este tipo de causas. Hasta tal punto que se empieza a generar un canon de belleza del tísico. Las mujeres lo que empiezan a plantear en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la ropa, empieza a cambiar la moda, aparecen los corsés, las cinturas muy estrechas, las faldas muy voluminosas, como pueden ver aquí, los cuellos caídos para mostrar las clavículas, esa fragilidad enfermiza, esa delgadez. ¿Hasta qué punto llegaba el concepto de la delgadez a ser un canon de belleza
que muchas mujeres tomaban vinagre y agua para provocarse anemias, otras masticaban arcilla para obstruir los conductos biliares y además tener ese aspecto enfermizo, serio, pálido. Hasta ese punto llegaban los tocados, esos rizos lánguidos y largos. Incluso las mangas que hasta el momento se fruncían desde el hombro, empezaron a fruncirse a partir del codo, para parecer más estilizadas, más delgadas. Y la belleza estaba entonces en esa mujer delgada, frágil, enfermiza, a la que había que cuidar. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasamos a esta epidemia? De repente empieza en la sociedad a haber cada vez más gente enferma, los médicos en sus registros diagnostican cada vez más de clorosis, que era lo que planteaba Jean Baradal con ese color verde, haciendo alusión al color verde. Los registros recogían diagnósticos de melancolía, de mal de amores, hasta que llega un punto en el que dicen, bueno, Marañón dijo, esto de la clorosis es una invención literaria, este misterio se rompe porque aparece esa peste, aparece esa peste blanca, no la peste negra, que es del cólera, esa epidemia en el siglo XIX, donde todo el mundo empezaba a padecer de esta enfermedad. Y así Koch, como habéis oído, descubre esta bacteria. Estos son algunos de los personajes, algunos de los personajes que padecieron de tuberculosis, porque el concepto de melancolía se empieza a asociar en esa belleza, en esa manera bonita de morir, con la creatividad, la genialidad de las personas. Tenéis a Kafka, tenéis a Molière, que justamente murió por una de las consecuencias de su enfermedad tuberculosa en el propio escenario, vestido de amarillo. Por eso el amarillo es un color de cierta superstición para algunos actores. O al propio Chopin, pianista. O a Sissi, que sí que logró recuperarse de la tuberculosis en las montañas del Tirol, en Austria. Llegamos a esa epidemia y Koch lo que hace es descubrir, como han escuchado, a esa bacteria. Y esto deja de interesar a la literatura. Ya no hay misterio, ya no hay enigma. La tisis, la peste blanca, el mal de amores, ya no es causado por el eros, ya no es causado por el amor, es causado por una bacteria. Ya no tiene interés de cuento. Y por lo tanto lo que empieza a haber en la sociedad es esas pancartas, como ven aquí, de cuidado con la tuberculosis, cuidado con el contagio, ya empieza a haber una cierta precaución y prevención de esta enfermedad. Entonces, ¿qué es el amor? ¿Cómo definiríamos amor? Yo les dejo con una frase de la propia Violeta. Violeta es la protagonista de La Traviata, la ópera en la que ella, enferma de tuberculosis, vive una de las historias de amor más impactantes de la literatura y de la música. El amor es rápido y fugitivo. Es una flor que nace y muere. Bueno, te voy a enseñar, Nacho, mi querido maestro, los carteles ¿cuál es el paso, ¿no? Este es un paso de la literatura, La Dama de las Camelias, a quien no lo haya leído, muy recomendable, por Alejandro Dumas hijo. Es una de las novelas que bueno, casi podría decir que la única que se recuerda de este gran literato, aunque ha escrito algunas más, como en el teatro, Marguerite, que es la protagonista de La Dama de las Camelias, pues esta obra, ante su poco éxito en la lectura, se lleva al teatro para darse a conocer. Y curiosamente, Nacho, en este teatro había alguien entre el público muy importante cuando se estrenó. Sí, es verdad. ¿Sí sabes quién es? Pues sí, pues la propia Traviata de Giuseppe Verdi, Giuseppina Strepponi. Porque la historia de La Dama de las Camelias y la historia de Alejandro Dumas es autobiográfica. El propio Alejandro Dumas hijo tuvo a su propia Traviata personalmente, que se llamaba Marguerite de Plessis, que murió con 23 años.
y se dio cuenta, después de un viaje, Alejandro Dumas, que a la vuelta a París a reencontrarse con su amada, había muerto. Y todo eso generó toda una corriente y un tsunami de creación por parte de Alejandro Dumas, y que Verdi tomó de su obra de teatro, en la obra de teatro de La Dama de las Camelias, que lo convirtió. Y curiosamente, en una representación de París, Verdi asistió con Giuseppina Strepponi, que era una soprano y que había de alguna manera sustituido a la que había sido su mujer, Margarita Varese, de la que había enviudado con sus 2 hijos. Es que es muy curioso porque Verdi toma esta ópera casi como biográfica, porque toda su familia muere de difteria, se queda sin hijos, sin mujer, acaba en una relación con Giuseppina, que Giuseppina era una traviata. No sé si nuestro público sabe qué es una traviata, pero una traviata es una descarriada. Una extraviada, una perdida. Para la sociedad. Pues, si no recuerdo mal, claro, para él, cuando estrenó, aquí tenemos el cartel de La Traviata, en uno de los teatros más famosos, yo diría, del mundo, ¿no? Si me lo permitís. Sí, la Fenice, de Venecia. En Venecia, la verdad que no le fue muy bien. No, realmente a Verdi el estreno el propio Verdi fue muy crítico con el estreno. Verdi era un hombre de teatro, le apasionaba el teatro. Shakespeare era uno de sus ídolos. Resulta que la que hizo de protagonista de Traviata era todo menos el icono que comentaba Sara antes, de pálida, delgada, con piel cetrina. Era una mujer muy, muy corpulenta, y eso Verdi lo llevaba muy mal, que no se respetara ese canon teatral, y eso además unido a que Verdi había planteado la Traviata de una manera súper original, que es que los personajes eran de la época. Habitualmente cuando uno iba a la ópera iba a ver a personajes de otra época, personajes del siglo XVI, desde los mitos romanos, mitos griegos, pero es que lo que creó Verdi era que cuando se levantara el telón, la sociedad se encontrara a ella misma. Y eso se llevó muy mal. De hecho, se lo censuraron y tuvo muchos problemas con la censura Verdi. Es que eso en la época era una provocación social. Que la protagonista de una historia fuera una prostituta, que se auscultara en escena, que un médico la tocara y la tomara el pulso. Eso era provocación social completamente, y a Verdi yo creo que no le gustó. Pues fijaros, amigos, yo tengo una carta que escribió Verdi al intendente del Teatro de San Carlo, en el que expresa precisamente esto. Verdi le dijo: ¿por qué en vuestro San Carlos no se puede representar tanto a una reina como a una campesina, como a una doncella virtuosa, como a una prostituta? ¿Por qué no puede salir en escena un médico tomando el pulso? ¿Por qué no puede representarse un baile de máscaras? ¿Por qué esto no es digno? ¿Por qué en una ópera hay que morir envenenado con una daga? ¿Pero por qué no se puede morir de una enfermedad, de tisis o de peste? Realmente todo esto es lo que sucede en la vida cotidiana. De vuestro Nápoles solo me gusta el clima en invierno y lo demás, nada. Morir de una enfermedad. Qué poca clase. Lo cierto es que fue un fiasco, como dice en una de sus cartas, y ahora causa furor. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues vamos a ver qué características han hecho de esta ópera. Algo realmente mítico y, bueno, hasta nuestros días es la ópera con mayor número de representaciones en la historia de los teatros de ópera de todo el mundo. De hecho, yo creo que si alguien no es aficionado a la ópera o no tiene mucha experiencia, yo recomiendo que esta sea la primera ópera a la que pueda asistir. Además, es un argumento que se sigue de una forma muy sencilla y la música pues, es realmente irrepetible. Tiene una, digamos, una inspiración melódica como pocas, realmente. Bueno, pues vamos a ver cómo la Traviata, como el personaje de Violeta, también que viene de la Dama de las Camelias, cómo ha influido en otras artes como pueden ser la moda, como puede ser el ballet, como puede ser el cine,
Y vamos a ver también un poco cómo Verdi distribuyó digamos, las características vocales asociándolas a las características psicológicas de cada personaje. Así que vamos a ver en la siguiente diapositiva digamos, estas influencias. Por un lado partimos, por supuesto, como hemos hablado hasta ahora, del argumento de la Dama de las Camelias que inspira a la ópera de la Traviata, inspira a Verdi. Por un lado tenemos la influencia en la ópera, de esta ópera, en el cine, de mano de Franco Zeffirelli. Él realizó una película en 1982 que les invito a que puedan ver porque realmente es de una calidad magnífica, tanto a nivel cinematográfico como a nivel musical, protagonizada en el papel de Alfredo por Plácido Domingo y en el papel de Violeta por Teresa Stratas. También la influencia de la moda, en este caso, es innegable. Es Piero Tosi quien realiza el vestuario de esta película sobre la Traviata, que también realizó vestuario de películas como El gato pardo o como Muerte en Venecia, que supongo que todos ustedes conocerán. Por otro lado, también la influencia del ballet, la influencia de la ópera, en el ballet, de la Traviata, dio como resultado una coreografía magnífica, coreografiada por John Neumeier y con música de Frédéric Chopin, que, como comentó antes Sara, también murió muy joven de tuberculosis. Así que vamos a dar paso para ver con ejemplos un poquito más claros cómo ha sido esta influencia. En primer lugar, observamos este vídeo de la casa de moda Valentino, que ha realizado este maravilloso vestido para el personaje de Violeta en la última representación que ha habido en la ópera de Roma. Es Lisette Oropesa, una de las sopranos ahora mismo más mejores. Podemos observar un vestuario magnífico, riquísimo. Están explicando cómo la cola, digamos, es una cola que está realizada con pequeñas piezas de tul que empiezan desde arriba y van generando una cascada cada vez más grande. Y esta cascada, que genera una imagen casi acuática, representa la vida de Violeta que se va, que se escapa. Un segundo vestido para la escena cuando están viviendo en el campo, en el segundo acto. Está generado todo está elaborado con bordados realizados a mano. Son vestuarios realmente que luego generalmente quedan en los museos de los teatros para exponerlos porque cuestan muchísimo dinero realizarlo y, como hemos visto, una casa de moda de muchísimo renombre como Valentino ha creado este vestuario. Vamos a irnos ahora a la parte del ballet, cómo ha influenciado en el ballet este personaje de Violeta. Vamos a ver lo que ha explicado Sara también, esta característica lánguida, enfermiza, con el rostro blanco, con el movimiento de los brazos realmente delicado. También algo muy característico de la época era que el color blanco en las personas reflejaba una posición social, es decir, generalmente las personas que trabajaban en el campo estaban morenas. Hoy el estar moreno es algo que apreciamos mucho, que a todos nos gusta cuando llega el verano, pero en aquel momento evitaban, sobre todo la burguesía, la aristocracia, las clases adineradas, evitaban por todos los medios estar morenos, porque eso significaba que no pertenecían a
a esa clase social, digamos, privilegiada. Entonces era una manera también de generar diferencias sociales. Hoy nos parece algo, bueno, pues algo muy difícil, porque todos nos gusta ponernos morenos, como decíamos, pero en aquel momento era una manera de diferenciar también de qué clase social soy. Era una manera de decir, una carta de presentación, ¿no? Vamos a ver estas características en el ballet, en esta coreografía de Neumayer. Aquí es el personaje de Violeta que está ocultando en su intimidad ya todo, digamos, toda la problemática de su problema pulmonar. No sé si está el sonido, perdón. Ahora, gracias. En este caso estamos escuchando el concierto número 2 para piano y orquesta de Chopin. Y podemos ver bien claro, reflejado en los movimientos de la bailarina, toda esta elegancia, la piel blanca, la luz es muy blanca también para conseguir ese efecto. Y a continuación vamos a ver las voces que empleó Verdi para distribuir a los personajes sus características psicológicas. En primer lugar, generalmente las voces de soprano encarnan a personas jóvenes. Violeta, vamos a ver que es una voz de soprano lírico-dramática. Digamos que es un personaje que exige en cada uno de los actos de la ópera una vocalidad diferente. En un principio se nos presenta a una Violeta muy joven, donde está muy ilusionada, donde todavía vive una vida muy, digamos, de mucho lujo, con muchas fiestas, etc. En el segundo acto ya está con su amado, ya se ha ido a vivir al campo, etc. Digamos que tiene una vida ya de una mujer que está no casada, pero bueno, que está viviendo con su pareja. Y en el tercer acto estamos hablando ya de una persona que se está muriendo, con lo cual la vocalidad de este personaje es realmente difícil porque lo tiene que hacer la misma cantante, no se cambia de cantante en cada acto. Y sin embargo, la soprano en este caso tiene que trascender a su técnica vocal para adaptarse a los tres estados anímicos tan diferenciados que hay en cada acto. Vamos a ver también a Alfredo Germont, que es su pretendiente, que está asociado a la voz, a la tesitura de tenor lírico ligero. El personaje de Alfredo es un personaje muy joven, con una mente muy adolescente. Tenemos que pensar, como decíamos, que el personaje murió de Violeta con 23 años, es decir, estamos hablando de personas muy jóvenes, de personajes muy jóvenes, y es así como el personaje de Violeta es un personaje, como decimos, es una prostituta de lujo, que tiene mucho mundo, que tiene un montón de experiencias. El personaje de Alfredo Germont es podríamos decir, un niño bien, muy controlado por su padre, como vamos a ver luego, y que requiere de una voz de tenor que exprese esa juventud, esa especie de digamos, una persona que todavía no tiene una personalidad formada. Y en último lugar tenemos a Giorgio Germont, que es el padre de Alfredo Germont, que está ubicado en la tesitura de barítono lírico. Generalmente las tesituras de barítono, de bajo, están asociadas a personajes con unas características psicológicas de mando, de autoridad.
Y aquí vemos estos tres arquetipos psicológicos muy bien destinados a cada uno de los personajes en la voz, y lo vamos a escuchar ahora en el primer ejemplo con cantando Violeta, después de haber conocido a Alfredo y de venir de una fiesta en la que ella le ha dicho que no quiere saber nada de él, pero en realidad cuando se encuentra sola en su casa después de la fiesta, viene un poco bebida, lo vamos a ver, y luego sigue bebiendo más. Ella se da cuenta de que se está enamorando y esto le asusta, esto le paraliza. Ella viene muy contenta, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Ella dice que vive en un mundo de placer y de diversión, pero en realidad se siente muy sola. Digamos que es una coraza que ella ha construido para protegerse, ¿no?, de su papel en la sociedad. Aquí Verdi lo que está haciendo es con estas coloraturas. Las coloraturas son todos estos dibujos rápidos, ágiles. Está expresando la felicidad o esa supuesta felicidad que ella trae de la fiesta, de estar bebiendo, y como un poco de ello, que si me permiten la expresión, yo paso de todo, me da igual. Tengo un montón de hombres que me hacen muchos regalos porque, claro, en aquella época, pues los hombres con los que iban las prostitutas de lujo, pues realmente vivían de ellos, les ponían pisos, les ponían palcos en la ópera, etcétera, y ella está encantada, pero en realidad está empezando a sentir algo diferente, que es el amor por Alfredo. Luego, algo muy curioso que emplea Verdi en la música y en muchas de las áreas es el ritmo ternario. El ritmo ternario hace alusión sobre todo al ritmo de vals que estaba tan de moda en aquella época. Aquí escucha ella, como en su pensamiento, la voz de Alfredo que aparece. El tenor, en este caso, canta detrás del escenario. Es algo que ella imagina, es algo que suena en su cabeza, por eso el personaje no aparece en real, está cantando desde detrás del escenario. Bueno, podemos pasar al siguiente ejemplo. Vamos a escuchar ahora un dúo protagonizado por Violeta, que es Diana Damrau, que es la cantante que hemos escuchado ahora, y Juan Diego Flórez. Para mí, Juan Diego Flórez, su vocalidad es una de las mejores vocalidades que representan al personaje de Alfredo, porque tiene esa frescura juvenil, es una voz muy clara, muy dulce, y expresa ese amor que él tiene por ella tan enorme, tan, digamos, tan cándido, porque claro, pues al final la cosa no acaba muy bien. Es spoiler, pero...
dice tendremos un futuro maravilloso y está aquí en su, bueno, en su momento de amor más, uno de los dúos más bonitos de la ópera. Es cuando están imaginando que van a dejar París, se van a ir al campo. Que recuperará su salud. Aquí entra de nuevo la referencia a la salud. Bueno, pues vamos a escuchar a continuación. Ahora nos queda el tercer personaje principal y fundamental, que es el padre Giorgio Germont, que llega. Este es Simon Kingsley, un magnífico barítono en otra producción con vestuario contemporáneo, actual. Y bueno, pues llega y le echa una bronca al hijo impresionante y le dice que lo de Violeta se ha terminado y que le tiene preparada otra pretendiente, bueno, pues con una reputación mejor, etcétera. Esta es una célebre aria di Provenza y Maril Suol, que es muy, en el repertorio de barítono lírico, es una de las arias más conocidas. Como vemos, la vocalidad de barítono es una vocalidad mucho más robusta, mucho más oscura. Como comentábamos, expresa este tipo de personalidad más paternal, con más autoridad, con más experiencia y con más edad generalmente. Aunque en este caso Simon Kingsley tendría unos 40, a veces los Alfredos tienen también la misma edad y ahí la caracterización pues tienen que hacer malabares para tratar de... A nivel musical, este aria podría ser casi una canción napolitana. Tiene un carácter muy italiano, muy típico de la música tradicional italiana. Bueno, y ya para terminar, vamos a escuchar una de las arias de Violeta más bellas de la ópera, cuando ya se está muriendo, cuando ya ve su final, y es Addio del passato, ya dice adiós. En este caso tenemos a Nadine Sierra, también una de las voces más magníficas que hay ahora, y que es un rol que lo ha cantado muchísimas veces. En este último acto, siempre Traviata la vemos sobre todo en el primer acto, con vestidos muy lujosos, como hemos visto, ese vestido de Valentino tan maravilloso, con un maquillaje muy luminoso, etcétera. Y aquí generalmente pues siempre el maquillaje, todo tienen que tratar de velar la cara, de dejarla muy con un aspecto enfermizo. Aquí ella es que es morena de entrada, entonces es muy difícil conseguir en Nadine Sierra este aspecto enfermizo porque no lo da mucho, pero Ermonela Yao también, si pueden ver en la Traviata de Ermonela Yao, sí, la verdad es que es maravillosa, la ves maquillada, o sea, es que parece que está muerta realmente, pero claro, ella ya es muy blanca de base, entonces bueno, aquí los maquilladores lo tienen bastante complicado. Luego también es un acto muy difícil de cantar para las violetas, para las sopranos que encarnan este personaje, porque tienen que cantar muy tumbadas continuamente, en posiciones bastante incómodas a nivel diafragmático, pero a pesar de todo pues salen maravillas como esta voz.
Pues ahora, maestro Nieto, me encantaría que nos pudiera explicar qué hacen los directores de orquesta con todo esto que hemos contado y con esta maravillosa música. Bueno, pues intentamos que esta música, que la historia, pues llegue, traspase. Verdi lo pone fácil, porque uno de los paradigmas de Verdi es que Verdi se caracteriza, como decía el profesor Centeno, por la sencillez y sobre todo porque Verdi es un hombre de teatro. La evolución que tiene el personaje de la Traviata en esta ópera no tiene parangón. Es el primer ángel caído, es la primera mujer caída en escena y que muere, además, de una manera absolutamente banal, de una enfermedad que además estaba vinculada al submundo. Para que se hagan una idea, es como si aquí en los años 80, en España o en el mundo, en Occidente, se hiciera una ópera sobre el SIDA. La tuberculosis estaba vinculada a una vida de disipación moral, de una vida un poco libertina, por así decirlo. Y Verdi se arriesga a esto, y además, pero se arriesga de una manera intensa. Es una mujer caída, pero redimida. Y aquí es donde el hombre de teatro de Verdi trabaja con la orquesta de una manera completamente original. Hasta este momento, la orquesta, la ópera, se caracterizaba por ser como el fútbol, realmente un poco más, era el opio del pueblo, la ópera hasta el siglo XVIII. La gente iba a la ópera, se tomaba sus refrescos, sus bocadillos, esperaba que saliera el divo o la diva de turno y en ese momento se callaba, pero había muchísimo jaleo. Era una cosa, de hecho hay muchísimos cuadros al respecto en que pues, eran como un estadio las óperas. Pero claro, llega un momento que en el romanticismo ya todo esto empieza a cambiar y la música instrumental empieza a cautivar, empieza a ser el arte por excelencia. Y esto Verdi lo recoge, de tal forma que ya la música instrumental no es el aderezo, no es la guarnición de los divos y las divas que había en ese momento, sino que empieza a formar parte del drama. Y esta es una palabra clave para Verdi, el drama. ¿De dónde me lleva la historia? ¿Qué quiere transmitirme? Y la Traviata además es que tiene muchísimas lecturas. Y es muy fácil ir a la Traviata, les invitaba el profesor Centeno a ir a la Traviata y yo les invito a que vayan. ¿Por qué? Porque algún aspecto de la Traviata nos va a tocar. Aunque sea de una manera tangencial. ¿Por qué? Porque es muy real, es la vida misma. Y Verdi quería eso. Pero ¿cómo consigue esto Verdi? ¿Cómo lo lleva a la música? Yo lo que les voy a transmitir, dentro de que tiene muchísimas lecturas Verdi, lo vamos a resumir en varias palabras. La primera es soledad. La Traviata muere, empieza sola y acaba sola, acompañada por Alfredo. Bueno, en la novela acaba sola, porque realmente está muerta. No, el amante llega al funeral. Se tienen que plantear la imagen de que llega Alfredo desconsolado a una subasta en la que se están vendiendo los bienes de su amante en su piso de París. ¿Por qué? Porque se había quedado muy endeudada y a lo único que puede acceder es a un libro que también es un hilo conductor en la Traviata, que es un libro que es Manon Lescaut, que es un libro que va sobre otra descarriada, pero esta vez del siglo XVIII. Fíjense lo que son las cosas, que el propio Verdi, cuando estaba casado y tenía hijos, le ofrecieron hacer ya una ópera sobre el libreto de Manon, y dijo que no, que eso no iba con él, que eso era demasiado vulgar. Pero fíjense lo que le cambió la vida después de que perdiera a sus dos hijos, perdiera a su mujer, y él acabara el resto de su vida con una descarriada. Eso hizo que el trabajo personal de Verdi en esta música y su implicación musical es enorme. Y en la historia, y en cómo transcurre la historia, y en cómo se redime de amor la propia Traviata. Esto Verdi lo ejemplifica en varios puntos, en muchos puntos de la ópera, pero yo les voy a transmitir hoy lo que él sintetiza en el preludio. El preludio es sencillísimo. El preludio de la Traviata es lo que se escucha antes de que se suba el telón. Y en muchas óperas el telón se sube
y lo que aparece es un funeral, es un cortejo fúnebre o la propia subasta. Porque después, nada más acabar ese preludio, ¿qué es lo primero que aparece? El brindis, el París fiestero de juergas, etc. Y eso también da mucho que pensar. En la Traviata tenemos enfermedad, muerte y soledad, y después el fariseísmo de el bien vivir, de la buena vida, pero que después en el fondo todos estamos supeditados al memento mori. En este sentido, Verdi, en el preludio, empieza con un tema maravilloso que vamos a escuchar ahora, pero antes de escucharlo, mejor que decirles yo mi interpretación, me quiero remitirles a unas palabras que dijo un alumno suyo, un amigo suyo, que se llama Arrigo Boito, que fue un dramaturgo muy famoso de la época, que era competidor de Verdi. Al principio le criticaba mucho, pero al final le acabó reconociendo como un auténtico maestro, era mucho más joven que él, pero al final le vio como un referente. Y les leo lo que dijo Arrigo Boito del comienzo de la Traviata. El preludio parece decir esto con sonidos elevados, tristes, frágiles, casi sin cuerpo, etéreo, enfermo, con la muerte inminente. ¿Se puede hacer música sobre la muerte, sobre la enfermedad? Ahora lo vamos a escuchar. ¿Quién podría haber pensado que la música tenía el poder de representar el alma de una mujer moribunda, atada a su cuerpo por el hilo más sutil de la respiración? Y aquí entramos en la tisis, en la tuberculosis, cómo se va a escuchar realmente en esta ópera, repitiendo ante la muerte un último recuerdo de amor. Este es el comienzo de la Traviata orquestal. Así comienza una ópera que después nos ofrece el Lipiamo Diti, el brindis. Justo prácticamente después de esto nos vamos al París fiestero. Si se dan cuenta, la tímbrica que consigue aquí, Verdi nos traslada. Es con lo que acaba. Empieza con muerte y soledad y acaba con muerte y soledad, que es lo que han escuchado antes en la última aria que hemos escuchado a la soprano. La tímbrica, si se dan cuenta, violines, pero además no todos. Verdi lo pone, quiero violines a solo. No toda la orquesta tocando a la vez, sino que son dos de cada. Y con esto crea la atmósfera. Y la segunda parte del preludio nos introduce en el elemento nuclear de la Traviata, que es el sacrificio de Traviata. ¿Por qué les digo esto? Porque al final lo que hace Traviata, lo que hace Violeta, es renunciar a su propia felicidad por la felicidad de Alfredo. En ese dúo en el que habla con su padre, la convence su padre, y ella al principio dice que no quiere renunciar a su amor, que su amor por Alfredo es verdadero, y era verdadero, pero sabe que le está perjudicando. Esto Verdi lo traduce en un motivo famosísimo y que además ha sido versionado hasta por reggaetoneros, a día de hoy,
para que se hagan una idea. Es un motivo que yo lo he escuchado en los contextos más insospechados del mundo y les digo de reggaetón. ¿Por qué? Porque la buena música es buena música y perdura con el paso del tiempo, que se lo digan a Beethoven o a Mozart en algunos casos o al propio Bach. Pues este es el caso de este motivo que vamos a escuchar a continuación. El tema es que aquí Verdi, como gran dramaturgo, expone el tema de este sacrificio primero en una versión amorosa. Va a ser una versión amorosa tocada por violines y después por instrumentos graves sobre los que vuelve la Violeta con los violines haciendo saltitos, coloraturas. ¿Por qué? Porque el sacrificio se está enfrentando a la frivolidad. Después ya sabemos lo que triunfa, pero de entrada en el preludio Verdi no lo deja claro. Dentro vídeo. Los chelos, los clarinetes y el fagot hacen el tema por abajo y fíjense arriba lo que pasa. ¿Escuchan arriba? Los violines haciendo jueguecitos agudos, como ha hecho Violeta antes, pero por debajo estás diciendo, estás enamorada, nada bueno se avecina. Y esto es el preludio. En el preludio se puede sintetizar todo lo que pasa después. Este motivo que hemos escuchado, claramente reconocible, pegadizo, Verdi es uno de los compositores de mayor inspiración melódica de toda la historia. De hecho, en Italia se le considera un héroe nacional. El Va Pensiero de Nabucco, que les consonará a todos ustedes, sigue siendo el segundo himno nacional de Italia a día de hoy. Y esto es Made in Verdi. También los propios italianos hacen de Verdi un icono de su identidad. Pues esta melodía le pasa lo mismo. ¿Qué es lo que hace Verdi? Claro, llega un momento en que ya se plantea la encrucijada, en el que Violeta tiene que decidir si se queda con Alfredo o no. Entonces, ¿qué hace? Le engaña a Alfredo. Viene su padre, le dice, no puedes seguir con mi hijo. Entonces, en vez de dejarle de una manera poco elegante, lo que hace Violeta es decirle, le escribe una carta y le dice que va a volver a su vida de cortesana, que no le quiere y que no es feliz con él. Esto lo hace
con todo el sufrimiento de su corazón, claro. O sea, lo hace para que él pueda quedarse con la conciencia tranquila. De hecho, después la ópera hay momentos súper violentos en que Alfredo le tira una moneda delante de todo París, le tira un saco de monedas diciendo, pues toma, esto es lo que te debo, delante de todos la burguesía y la aristocracia parisina. Pero en este momento, cuando Violeta lo decide, Alfredo no se entera de nada, pero nosotros nos enteramos porque sabemos qué es lo que pasa en el fondo. Y esto es lo que, a mi entender, es el punto culminante de la ópera, y está en medio de la ópera. Cuando le dice Violeta a Alfredo, ámame, 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 Alfredo. Alfredo está diciendo, claro que te amo, pero no entiende por qué, es como un arrebato de pasión de Violeta, ¿no? Le está diciendo porque a partir de ahora ya no me vas a amar. Hasta que después, cuando ya ha muerto, se entera de lo que había hecho, el sacrificio, la inmolación que había tenido lugar por él. Esto está en medio de la ópera. Después, Violeta se morirá de tuberculosis. Pero en medio de la ópera, Violeta se muere en vida, por propia voluntad. Y verán que es este mismo tema de la introducción, pero expandido y creando tensión con la orquesta. Dentro vídeo. Dame fuerza, cielo, para hacer lo que voy a hacer. Le llama Alfredo. Mi richiedeste se reca tu stessa questo foglio. Oh, silenzio. Va in istante. Están en la casa de campo, es el segundo acto, viven juntos, están los dos felices, aunque el padre ya está detrás, metiendo un poco de cizaña. ¿Qué le diré? ¿Quién me dará coraje? Llega el Alfredo adolescente, cabreado con su padre porque ya está su padre le ha dicho que quiere verle y talla mosca. Che fai? Scrivevi quel turbamento, a chi scrivevi? Dammi quel foglio. Mi perdona, sono io preoccupato. Giunse mio padre. Ah no, se ve l'ho scritto mi lasciava, però l'attendo, t'amerai in vederti. Che qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani, tu non parla, e mi dei suoi. Es la orquesta como va creando tensión. Lo que va haciendo... Seremos felices, porque tú me amas, Alfredo, ¿verdad? ¿Non è vero? ¿No es verdad? Más. Oh, quanto! Perché piangi? Di lacrime la mia d'uomo, son tranquilla. Dice que está tranquila, pero la música no dice que... Sorrido, lo vedo, son tranquilla, sorrido. Se prepara la inmolación y el tema.
tema que hemos escuchado al comienzo con la frivolidad se convierte en la inmolación, el autosacrificio de Violeta con Alfredo. Este es un punto de una intensidad expresiva que hay que parar, o sea, hay que darle la máxima expansión posible porque realmente a partir de aquí ya Alfredo ya cambiará, ya no la ve hasta que está moribunda. O sea, ya no hay una relación cariñosa, se siguen viendo, pero ya la trata como un estropajo, Alfredo a Violeta. Esto es con lo que tenemos que lidiar los directores, para cómo hacer música y cómo conducir a los músicos y a los cantantes hacia este punto expresivo. Para eso pues nos valemos de la batuta, los directores. Pero claro, aquí entramos en un punto en que cómo podemos dirigir la enfermedad, los directores, porque aquí todo es lo que está subyacente. Pero claro, yo en eso me encuentro un poco limitado para hablar de temas de enfermedad, aunque sí que puedo colaborar en temas de música. Entonces, yo creo que aquí sí que hay médicos. Entonces, yo creo que habrá algún médico entre ustedes que pueda ayudar. ¿Hay algún médico que quiera echarme una mano? Y le voy a preguntar una serie de cosas, no sé. ¿Hay alguno? Sí, yo. ¿Usted? Pues se lo agradezco enormemente, por favor. Se le ve, Pues encantado de saludarle. ¿Usted es el? Doctor Crespo. El doctor Crespo. Pues un Encantado. placer, doctor Crespo. Pues mire, la pregunta que yo me hago como director es ¿en qué se puede parecer un médico a un director de orquesta? Bueno, el médico Sí. también toma el pulso. ¿Me permite su muñeca? Por supuesto. Pulso y ritmos perfectos. Me alegro. El médico diagnostica, es decir, conoce distinguiendo unos síntomas de otros. Por eso, en el reconocimiento del paciente, debe, al igual que el músico, potenciar sus sentidos al máximo, y para ello inventa instrumentos y técnicas. Auenbager desarrolló el método de la percusión, el cual le permitía discernir 4 modalidades de sonido: alto, claro, profundo y oscuro, algo que dedujo golpeando las tinajas más llenas o vacías de la bodega de su abuelo. En 1816, Laennec inventa la auscultación mediata. Antes, la auscultación de los pacientes se realizaba directamente sobre el tórax de los mismos. La auscultación es una palabra que viene del latín auscultare y está formada por aus, que viene de auris, oído, y cultare, que viene de clay, que es inclinar. Por tanto, la auscultación es escuchar con el oído inclinado, escuchar con la atención lo oculto. Y os podréis preguntar, ¿cómo Laennec desarrolla esta auscultación mediata? Pues él hizo una cosa que se nos podría haber ocurrido a muchos de nosotros, y es que cogió un cuaderno, lo enrolló, lo aplicó sobre el paciente y quedó fascinado al escuchar los latidos del corazón de una manera mucho más nítida. Hoy en día, esta técnica supone el uso del fonendoscopio, el cual amplifica el sonido. La auscultación, junto con la técnica, nos permite mirar desde dentro a los pacientes, nos permite escuchar e imaginar lo que ocurre. Así, maestro Nieto, descubrimos algunos de los misterios de esta enfermedad. Pero entonces eso significa que se puede escuchar la tisis. Por supuesto que sí. Nosotros podemos escuchar diferentes sonidos de la respiración humana. Laennec, que aparte de médico era flautista y por si fuera poco, también murió de tuberculosis. Uno más. Puso diferentes nombres musicales a los diferentes sonidos respiratorios. Tenemos la respiración cavernosa, el estertor mucoso, el estertor crepitante, la vectoriloquia, la egofonía, el tintineo metálico, el rurum gatuno. Pero bueno, no os quiero agobiar ni cansar contándoos. Mejor vamos a escuchar cómo sería el sonido de un estridor. Un estridor
un estridor. el cual es provocado por la dificultad del paso de aire en la vía aérea superior. Pues fíjese, doctor Crespo, que Verdi, no sé si estaría en su pensamiento, pero en algunos momentos de la Traviata introduce sonidos o momentos en que pueden ser parecidos a este estridor. Vamos a escucharlos. Curiosamente, justo cuando Violeta está moribunda, está con su criada, Il signor di Granville, poi, vero amico, alzarmi va mai. fíjese ahora cómo suenan los violines. Es como golpes de respiración que no puede respirar. Le cuesta. Puede ser, puede ser. Verdi siempre iba por delante. También tengo una pregunta, doctor, y es que muchas veces, o por lo menos he oído hablar de que en un momento en que una persona enferma está moribunda, tiene como un momento de lucidez mental. ¿Eso es médicamente posible? ¿Tiene alguna razón de ser? Sí, así es. Y Violeta parece en la obra que muestra esa lucidez terminal. Que más quisiera Violeta que fuese amor lo que la reviviese. Ese momento de lucidez terminal en medicina es lo que llamamos la falsa esperanza del tísico. Se define como un estado de euforia que ocurre en el paciente de tuberculosis antes de morir y el cual exacerba un momento de creatividad justo antes de la muerte. Pues es curioso porque realmente en la Traviata hay un momento solo instrumental en el que se vislumbra esa luz terminal, como usted dice. ¿Y algún otro ejemplo de que yo pueda como músico trasladar a la música? Por supuesto, maestro Nieto. La hemoptisis es un signo característico de esta enfermedad. La hemoptisis es el hecho de toser sangre, un síntoma que Violeta trata de ocultar desde el principio de la Traviata. Muchos de ustedes habrán visto que la foto que tenemos detrás es una radiografía de tórax. Y si nos fijamos en el lóbulo superior derecho, podemos ver lo que parece una cavitación, que podría corresponder perfectamente a una caverna tuberculosa, un signo de una enfermedad ya avanzada. Cuando uno de los vasos que pasa cerca de la cavidad se rompe, esta cavidad se llena de sangre y el paciente expectora la sangre, por lo que efectivamente la hemoptisis, el toser sangre, es algo que se ve, pero también que se escucha. Pues yo creo que Verdi también tiene un momento en el tercer acto, cuando Violeta sigue moribunda, que hace algo parecido o que se puede extrapolar a este síntoma. Vamos a escucharlo. Estos son recuerdos de Violeta. Está moribunda. Yo creo que ahora los violines tosen sangre. Los violinistas no, pero les cuesta respirar. Agotan. Puede ser. Claro, doctor Crespo, esto a mí me hace preguntarme hasta qué punto las artes son capaces
de transmitir enfermedad. La música yo lo veo muy claro. La pintura también lo hemos visto en los primeros cuadros. Pero quizá la literatura y la poesía, ¿será posible que nos trasladen la enfermedad? No sé, es una duda. El mal invisible atenazaba su garganta y en su frente florecía una fiebre carmesí. Se le escapaba la vida mirando por la ventana y ansiando el día en que pudiera salir. Pero se sucedían las noches en vela y las mañanas, aún deslustradas, parecían no tener fin. Y era tal el barbecho bajo su planta que en el jardín de su voz entrecortada solo crecían camelias, amapolas y palabras del más puro carmín. La brisa se negaba a visitarla y el invierno iba dejando sobre su semblante cicatriz. La nieve inundaba sus mejillas y su habla, pero su primavera se negaba a desistir. Aún había dentro un fuego que luchaba contra la escarcha, que luchaba contra el hielo, y aunque fue solo un instante, aunque fue solo un destello, parecía que por fin volvían a brillar los cielos. Mas de pronto, un viento frío, un estertor amortiguado, dejaban un lecho vacío, entonando un do sobre su pecho roto. El rojo es el color de la tisis, pero también es el color del amor, el color del erotismo, el color de la ira. También en muchos países, como por ejemplo en Japón y la India, el rojo es el color que simboliza la pureza. Y en África, el rojo es el color del luto. Quizás el luto por la muerte de Violeta. Rojo más rojo.
Violeta siempre llevaba un ramo de camelias cuando acudía a la ópera en su palco. Y es que a un diagnóstico le sigue un tratamiento. Cuando la medicina era magia, superstición, lo semejante se curaba con lo semejante. Y fíjense que las enfermedades rojas, como la escarlatina, implicaba para la curación de los niños vestirles de rojo. O la fiebre o la inflamación se ponían cintas o corales rojos, collares, para ahuyentar la fiebre y la inflamación. Incluso la cromoterapia, donde los melancólicos se les pintaban las paredes de rojo. Incluso los taquicárdicos se les ponía un rubí rojo en la boca y, como comprenderán, su ritmo pues, bajaba, porque claro, tragarse un rubí no es algo que sea agradable. Rojo más rojo. Esta es la simbología en la que la medicina, de alguna manera, curaba. Y en la tuberculosis ocurre algo parecido. Toser sangre roja implicaba tratamientos como las sangrías o como el beber vino. Rojo más rojo. A los tísicos se les practicaban sangrías para eliminar los supuestos humores malignos. Sangrías que se hacían con punción venosa o con sanguijuelas. Pero lo único que se conseguía era debilitar más al paciente, que ya padecía de una pérdida de peso y una desnutrición, favoreciendo así su color pálido y enfermizo. En el siglo XIX, cuando la tuberculosis era una enfermedad endémica, se desarrollaron los sanatorios. Los enfermos de tisis eran internados allí para orientar su tratamiento con la dieta, el reposo y el aislamiento. Podían comer hasta 6 veces al día y en su dieta no faltaba el vino. Decían que aquietaba el pulso. Aunque las razones científicas de esta creencia son más mágicas que otra cosa, lo cierto es que la ingesta de alcohol puede reducir la frecuencia cardíaca, disminuyendo la capacidad de contracción del corazón. Vino y corazón. Rojo más rojo. A los sanatorios los pacientes iban a descansar y dormir. Algunos médicos de la época recomendaban dar paseos por la montaña. Claro, al disminuir la presión atmosférica, se aumentaba la frecuencia cardíaca y mejoraba la circulación pulmonar. Pero básicamente estaban todo el día tumbados. El tiempo dedicado al reposo era de hasta 12 horas. Los enfermos de tisis se tumbaban en sus camas al aire libre, orientadas al sur, para que les diera el sol y el aire. Esto es lo que se denominaba cura de aire. Aire más aire. Ahora bien, ¿el objetivo de dicho aislamiento en el sanatorio era para curarse o porque la sociedad tenía miedo a contagiarse? Ya les digo que la tuberculofobia no era una preocupación baladí. En aquella época no se sabía cómo se contagiaba la tisis. De hecho, como se ha comentado anteriormente, La Dama de las Camelias es una historia de amor autobiográfica entre Alejandro Dumas y María Duplessis. Se cuenta que Dumas dejó de visitar a María por miedo a contagiarse de la tisis. Yo creo que no le sirvió de mucho, porque él finalmente también murió de tuberculosis. Otro más. Hoy sabemos que esta enfermedad se contagia por el aire y se creía que se curaba con aire. Aire más aire. Y en efecto, cuando llegó el final del verano, las aguas, los paseos, el cansancio natural y el sueño casi la habían restablecido.
Luz más luz, dicen los románticos, y cuyo padre es Goethe, ya lo saben. Rojo más rojo, decían los médicos para intentar curar esta enigmática enfermedad que finalmente era provocada por una bacteria. Aire más aire, decía el tísico cuando no podía respirar. Inspira, expira y respira, aunque estés muerto. Del Seminario Internacional de Biomedicina Ética y Derechos Humanos. Así que muchísimas gracias. Aquí veis profesores, alumnos de diferentes lugares, universidades, del grupo de investigación, porque los que tenéis aquí no hay profesores de música, hay médicos, hay nutricionistas, hay investigadores, que la sociedad civil, como antes decía, son capaces de acercarse a la cultura con este nivel de responsabilidad. Así que muchas gracias. Llegamos ya al final, nos queda solamente 2 minutos. Voy a pedir a María Tormo, que está aquí un poco atrapada, que venga conmigo y a Benjamín Herreros para deciros adiós en este seminario, agradeceros este tiempo. Nos preparamos ya para el seminario siguiente del año 24 y, como veis, estamos en la Casa de la Ciencia y del Pensamiento. Y todos los eventos que se hacen tienen este cariz. Yo os invito a todos, porque el próximo lunes empezamos la semana Gregorio Marañón y estamos toda la semana trabajando, lunes, martes hasta el viernes, y el viernes aquí mismo lo que tendremos es, no sé si con este nivel, no lo creo, vamos a tener un diálogo entre Gregorio Marañón y Santiago Ramón y Cajal, un diálogo que hemos preparado y simulado con las voces de ambos, y tendremos un encuentro también literario, juntando en este guión este cóctel tan extraordinario donde literatura, en este caso la medicina y la enfermedad, la música muy especialmente, forman un cóctel que ustedes al saborearlo, no sé si les sabrá dulce, salado o ácido o amargo, ustedes verán, ¿no? Pero lo cierto es que este es un llamado muy importante a lo que significa la cultura en el siglo XXI. Muy necesitados estamos, casi en transfusiones, nos lo tendrían que poner. Porque la cultura hace a las sociedades no solamente más cultas,
sino más justas. Así que pido a María Tormo que pase aquí conmigo y a Benjamín, por favor. Ellos nos despidan. Buenas noches a todos. Mi felicitación a todas las personas que han intervenido en esta obra. Realmente ha sido muy bonito y hemos disfrutado de este acto cultural. Y dirigirles unas muy breves palabras en nombre de la organización a la que represento aquí, la Fundación Asisa. Venimos apoyando este seminario desde hace ya 16 años. Y yo creo que todos hoy tenemos un buen sabor de boca, ¿no? Y por tanto lo que puedo decir es que me comprometo a apoyar la 17ª edición. Muchas gracias y buen fin de semana a todos. Yo nada, decir que estoy impresionado, la verdad, por lo que acabamos de ver. No sabía muy bien lo que íbamos a ver, pero me ha quedado desde luego anonadado. Como en las buenas óperas, películas, conciertos, luego después viene también una parte buena que es el comentario, que estoy seguro que entre vosotros y entre nosotros vamos a hablar de muchas cosas. Las imágenes que se han visto, la música, por supuesto, la selección de los fragmentos, todos con distintos colores porque son de distintas representaciones, las actuaciones vuestras, la explicación tan bonita que nos habéis hecho para entender cómo se hace todo esto. Mi más sincera enhorabuena a Sara, a Javier, a Ignacio y luego pues a los alumnos comprometidos, que la verdad es que es una verdadera alegría. Y bueno, como decía Fernando, pues muy especialmente los que habéis disfrutado de todo el seminario, pues a Carlos y a María Blanca, esperemos que volváis pronto porque ya sois parte de nosotros. Y si no digo esto, José Miguel me va a regañar mucho. Los que habéis asistido al seminario me dice que os va a mandar los diplomas luego después online. Es que si no digo esto, pues siento ensuciar la gala tan maravillosa. Y nada más. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos vosotros. Solamente deciros adiós, pero hay una sorpresa oculta. No penséis que este guión se ha hecho solo, pero hay un estreno mundial. Y es que el poema que habéis escuchado de nuestro compañero en futuro médico ya, de Víctor, él es poeta, es suyo. Bueno, queridos, muchas gracias a todos.